Ahí estoy yo debajo de Bruce Lee. Me decían que yo me parecía a William. Bruce Lee a la banda República Dominicana, ¿verdad? Exactamente. Eso no lo quería casi nadie. No lo creía. Nadie lo creía, porque Bruce Lee, que vino a La Vega. El día de hoy en la ciudad de La Vega, mi ciudad natal, y una de las cosas que muy poca gente sabe son las peculiaridades que han ocurrido en esta ciudad. Usted sabía que aquí se casó Michael Jackson. Usted sabía que Bruce Lee visitó La Vega en el año 1970. Una de las personas de La Vega que compartió con el mismo Bruce Lee fue nada más y nada menos que mi padre y mi tío. Este es un video que quiero dedicarlo a mi ciudad de La Vega, donde quiero compartirles esta historia que ha dejado una huella imborrable en mi familia. Y para documentar esta experiencia, quise invitar a un gran experto en temas históricos en la República Dominicana. Y es mi amigo Alex del popular canal de YouTube Quisqueya Live. ¿Cómo fue realmente ese encuentro con Bruce Lee? ¿Qué hay del mito de aquella foto de Bruce Lee tomando cerveza? Y otro tema que catapultó a nuestra pequeña ciudad de La Vega, si realmente Michael Jackson se casó en nuestra ciudad. Aeropuerto de Jarabacoa, que había escuchado. Todo el mundo había escuchado esas historias, pero cuando me puse a investigar, no había ninguna prueba ni nada. Digo, ¿qué está pasando? Esto es parte del ron que hace Don Rolando. Una técnica secreta. Wow, sí, está bien bueno. Oh, pero eso huele muy bien. Si me dan uno de esos, yo no me quedo. Piense que tú también tienes su historia. Ustedes recordarán aquel video que hicimos aquella vez, Don Rolando y yo en Jarabacoa. Entonces, parte de lo que vamos a ir contando, que les invito a que vean el video de Quisqueya Live, donde se va a contar la historia completa, en el famoso romódromo de Rolando Ramos. Véanlo ahí en el letrero, Entonces, por eso estamos ahora mismo brindando con este roncito macerado por el mismo Don. Nos vamos a sentar aquí, vamos a tener esa conversación. Pero si usted quiere profundizar en la historia, le invito a que vaya al video de Quisqueya Live. Hey, Laura, pero que el tipo te informa. Ahora que yo es que le está dando, le está dando. Él le está dando y no mentira. Sí, estaba buscando un lugar donde poner la cámara. Ahí no. No, ahí sí, aquí sí. ¿Quién diría que el hombre que se ve tan serio en su video iba a venir aquí en Caramazo y la cuestión, oye, para que ustedes, él habla? Voy a confesar lo que pasó con mi papá la primera vez que yo grabé el video de Bruce Lee. Le digo yo a papi, en la pandemia, Don, vamos a hacer un videíto hablando de Bruce Lee, esa historia suya y yo cuánto. Y cuando yo lo voy a grabar, empieza papi a hablar así. Mi hijo en el año 1970, Bruce Lee. Y yo decía, concho, le hay algo que no me cuadra. El hombre estaba hablando demasiado serio. Y de repente lo acecho yo y le digo, Don, vamos a ver unos tragos. Y empiezo yo a beber 2 o 3 tragos con papi. Y prendo yo la cámara sin que él se dé cuenta. Y yo, Don, entonces, ¿cómo fue lo de Bruce Lee? Oye, mi hijo, en el año 1970. Ahí fue que quedó el video. Ahí sí, primero bajaron unos cuantos de esos. Medio litro. Pablito, ese es mi hermano menor. Para mí es loco que ese hombre murió a los 32. Ya. Él no quería tomarse su whiskycito. No, le digo, yo no Y de tomo. ahí que aprendemos de que él no tomaba alcohol. Usted es el papá de William Ramos. Rolando Ernesto Ramos Rodríguez. Él se llama William Ernesto. Ahí está William, ahí está William. Entonces William me cuenta que usted estaba presente aquí cuando Bruce Lee llegó a La Vega. ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué llegó él aquí a La Vega? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros nos dábamos el pecho para decir, Dios mío, es verdad esto. Que Bruce Lee llega a La Vega. Será por una invitación que le hace John Reed. Estoy convencido de que estas vivencias que tiene mi padre con ese astro de las artes marciales y esa épica visita en una ciudad tan pequeña en los años 70 y que haya tenido el privilegio de recibir a una persona que todavía su legado continúa hasta el día de hoy, me ha parecido una idea fascinante que se pueda catapultar a través del canal de Quisqueya Live, donde todos conocemos la profesionalidad y los buenos argumentos que usa para contar historias. Decidimos igualmente invitar a nuestro tío Enriquillo Ramos para que también compartiese con nosotros alguna de sus experiencias que yo tantas veces he escuchado desde que soy un niño, pero que nunca habíamos tenido la suerte de documentarla y que pueda trascender en un canal digital. Dentro de sus frases, porque él era un filósofo también, Sí. sobre República Dominicana. Me gusta el país y su gente. Los dominicanos gozan de la simplicidad del ser humano real. En ello no se observa tanta hipocresía como en las grandes ciudades. Bruce Lee a la banda República Dominicana, ¿verdad? Exactamente. Todas esas fotos que tú estás viendo ahí, la mayoría la tomó mi tío Enriquillo Ramos. Entonces yo desde niño me crié viendo todas esas fotos. O sea, para mí era muy normal ver todas las fotos de Bruce Lee aquí en mi casa. Cuando empieza el auge de las redes sociales,
Yo subo varias de esas fotos porque le tomo una foto con mi celular. Para tu celular Nokia que yo tenía. Entonces, de aquel entonces le tomo una foto a eso y la subo a mi perfil. Y empiezan a escribirme de que Hall of Fame California Bruce Lee. Entonces ahí es que yo digo que la familia mía, buena gente al fin, que son de las cosas que uno ha heredado, no cobraron un peso, mi hermano. Empezaron a mandarle negativos, a mandarle fotos a esa gente de Hall of Fame. Nunca cobraron ni un peso, Pero la gente incluso en República Dominicana, ya está en La Vega, no sabía de la visita de Bruce Lee. Mira lo que es la vida, Ahí estoy yo debajo de Bruce Lee. Me decían que yo me parecía a William. O al revés. O al revés, o William se parecía a mí. Eso fue en Santiago, en el famoso restaurante, el Pez Pez Dorado. Dorado. Que él comió, eso comió un filete con una salsa de ostra, creo que fue. El restaurante era de chinos, se llamaba Jorge Ho, el dueño. Este es Elis Pérez, que fue ministro de Turismo, una persona muy ligada a los medios de comunicación. Tenía un programa de televisión que lo entrevistó en el canal 11 de Raintel. Nuestro profesor Amincito Canadán. Y en el Hotel Embajador que se hospedaba, él tenía una suite. Ahí hay una anécdota de que ellos se pusieron a hacer sombra con John Rhee y del hotel llamaron a la seguridad porque quería que era un pleito que se había armado, porque se veían ellos dos y era John Rhee practicando y haciendo sombra. Y eso es un club que existe en Europa que se llama European Club, Bruce Lee Manía, que sigue la mística de Bruce Lee para que no se olvide. Marco Ocaño, Marco Witt, que fue la persona cuando yo le entregué la foto y al final de la entrevista me dijo, ¿cuánto le debo? Digo, nada, pero nada, un abrazo, una botella de vino, lo que usted quiera. Eso para mí es un honor, yo contribuí a que eso también la filosofía de Bruce Lee, exactamente, ser generoso. Yo he sido directivo de muchas instituciones, fundé un club en La Vega social, servir satisface más que ganar dinero. Una filosofía de vida que no todo el mundo la sigue ni la asimila. Eso tiene que estar dentro de uno, como una vocación. Sin duda esto que comenta mi padre es parte del legado que yo en lo personal me llevo de mi familia y lo que quisiera transmitir, esa vocación de servir y de anteponer la parte humana por encima de lo material. Y Liz Lindbergh, que era la hija de Inver Barrera, que murió en el accidente de Dominicana de Aviación. El único accidente que ha habido de un avión de Dominicana de Aviación, que ya no existe como linaje. Nítido, gracias. Ahora tengo yo mi bolita aquí, una bolita que le sale a uno. Ahí, ve, ahí, mira. Ahora es el nieto que está heredando eso ahora. No, pero yo todavía pongo un pie aquí, me veo 2 tragos. Aquí estamos con María. María cuidaba a mi abuela, después a mi mamá y después a nosotros. Y dice María que quiere tener una foto con Ale de Quiqueya Live. Hermano, tiene un compromiso con María. Mira, Ay, María, ay, una ay, foto, ay, pero qué honor, Míralo qué ahí, honor, mira, qué mira. honor. Viene foto ahí. Ese señor que está ahí fue el que tomó las fotos. Todas las fotos de La Vega de Bruce Lee. Ese que está ahí, tío Enriquillo. Debemos hablar brevemente con usted. Tío, ¿cuántos de los negativos suyos fue verdad que se perdieron? Muchos de ellos. ¿Usted lo prestó? Casi la mitad Oye. de todas las fotos que yo tomé. Yo tenía un amigo que era karateca, que tenía una imprenta, Ramón Castillo se llama, yo no sé si estará vivo. Entonces me dice, oye, préstame los negativos para yo copiarlo. Carazo error. Dijo que se le había perdido la mitad, que ayer era que estaban todas las cartas que se hicieron, toda la exhibición que él hizo, que va nunca apareció. Decía que los negativos eran como las mujeres, que no se prestaban, ni el cepillo de dientes. Una entrevista que le hicieron a Bruce Lee en La Vega, creo que fue como que grabaron una entrevista él hablada. Pérez y este apellido. Ellos eran 2 conductores, se me olvidó el otro nombre. Le hicieron una entrevista de más de 1 hora, estaba mencito. ¿Qué pasa? Eso antes, cada cierto tiempo, volvían y regrababan. Pero si tú querías, podías hacer una grabación, o sea, sacar el contenido y ponerlo aparte. A Elis Pérez se lo olvidó y cuando fue a buscarlo, ya le habían regrabado encima. O sea, no hay un video de Bruce Lee. Video no hay. Duró como 1 hora. Oye, Cuando tiraron el libro de Pedro Rivera en el anfiteatro del Banco Central y yo me encontré con Eli Pérez, le dije, Eli, ¿tú no te acuerdas de mí? Se queda viéndome así. Dice, bueno, yo no sé, hace muchos años, nosotros éramos del grupo de La Vega cuando vino Bruce Lee. Okay. Verdad, sí, que estábamos en La Vega con Amicito, yo qué. Y me dijo, oye, cuando tú puedas, mándamela. Yo se la mandé.
él fue que lo presentó. Sí, fue lo presentó. Ellos hicieron un libro de la historia de Pedro. Nosotros ya tenemos un kilometraje. Hay un kilometraje bueno ahí, tío. Pero la verdad que nosotros nunca pensamos que eso iba a tener tanta repercusión. Sí. Pero hay que decir que quien activó ese personaje fue William, cuando publicó la foto en Facebook, creo que fue. Así mismo fue. Y entonces a mí me llamaron de California. Óyelo ahí. Esa fue la historia que yo hice cuando yo le tomé con mi celularcito de esa época fotos a toda esa fotografía que había hecho el tío. Mira cómo él recordó. Pero lo acusaron de Photoshop. Lo acusaron de Básicamente. Photoshop hasta que él dijo, no, míralo aquí, No, que es bueno. verdad. Yo tengo un amigo que es de los fotógrafos más famosos de este país, que se llama Domingo Batista. Y un día en su casa, en un cumpleaños, y yo le dije, alguien le dijo, no, tienes que tener cuidado con Enriquillo porque era karateca que estuvo con Bruce Lee. Y dice Domingo, ¿con quién? Con Bruce Lee. ¿Y a dónde? Dice, en La Vega. Dice, usted es un hablador. Óyelo ahí. ¿Cómo va a ser posible? Dice, no, pues mira, yo tengo la foto. Yo te lo voy a traer. Pero eso no lo creía casi nadie. No lo creía. Nadie lo creía, pero que Bruce Lee, que vino a La Vega. No, y tú sabes que también, no solamente Bruce Lee, Michael Jackson se casó aquí. Yo no sé si ya tú documentaste eso en tu canal, pero eso es otro acontecimiento. Esa es otra historia que te voy a decir un secreto. Yo lo investigué eso. No, no es mentira, No. porque tú estás al lado de gente que son amigos de los Huguitos. Ay, cuidado. Fue profesor mío de Derecho. Se llama Huguito Álvarez. Sí, fue en La Vega. Tengo videos, yo tengo los videos. Sí. Yo tengo los Yo videos. sé, yo también los tengo. Y en esos videos se nota de que era Punta Cana. No Punta Cana. En Casa de Campo era Casa que de estaba. Campo. Pero ellos se movieron. Ellos vinieron de esa Vega. ¿Tú ves esa cicatriz? Fue en la casa del juez que casó a Michael Jackson. Huguito Álvarez. El campito de ahí atrás. Que como eso se comentó tanto y la gente decía que eso era mentira, yo era íntimo amigo de su papá y de él también. Y yo cogí para la casa. Yo le dije, Huguito, pero ven acá, yo quiero verificar si esto es verdad porque yo lo he dicho y me dice que eso no es verdad. Dice, claro. Yo, pero ¿y cómo fue que se conectaron ustedes? Dice, bueno, un abogado amigo mío que recomendaron a Michael Jackson y él dijo, no, pero que yo quiero hacerlo de una manera muy discreta, que nadie se dé cuenta. Y dijo, bueno, yo tengo un amigo en La Vega que yo te lo puedo recomendar. Primero, a revisar el área. Era como 6 tipos. Era una casa con un patio grande. Entonces después llegaron ellos en una limusina. Que vinieron a La Vega por el tema de la, ¿cómo que se dice en derecho? Jurisprudencia. La ley de los matrimonios expresos. O sea, Ajá. no podía venir de fuera sin ningún... Óyelo ahí. Sí. Pero le toca hacer la investigación, que usted es bueno en eso. No, está vivo todavía, ¿eh? Está vivo todavía, ¿verdad? Ese es el problema. Tú tenías que tener una licencia para eso. Y Huguito, que había estudiado fuera, tenía la licencia para ese tipo de matrimonio. No le dijeron a quién era que le iba a casar. Mira, allá va una figura, van a llegar unas personas, van a chequear la casa, es una figura importante, y él no sabía quién era. Y es cuando llega, inclusive yo tengo un video que se lo mandé a William, en donde él está... tú lo conservas, a mí se me fue. La revista 60 Minutes, o la del canal 60 Minutes, vinieron para hacer un documental acerca de eso. Y cuando investigaron, de su punto de vista, dicen que no fue verdad. Ese programa le da punto de decir que no fue aquí, que fue en Casa de Campo. ¿Tú me entiendes? Un Es llamado interesante averiguar público qué fue lo que pasó. en este canal a don Huguito Álvarez. Ya sabe que tiene pendiente un video sobre Michael Jackson con este caballero. Sí, sería ya lo interesante sabe. saber cuál es la verdad ahí Ya, detrás de de eso, verdad. sí. Agradecemos, mi hermano, de verdad, tu gentileza, porque todos seguimos tu trabajo, sabemos tu profesionalidad, y solamente hay un registro de esa visita de Bruce Lee, que fue un video que yo le hice a mi papá en la pandemia, él y yo sentados tomando un trago. El día de hoy se materialice esa historia ya a través de tu canal, de una manera profesional como tú lo haces. De verdad que le agradezco, mi hermano. Ay, gracias, de verdad que es gracias. un honor. Por mi parte también, este es tu hogar. Gracias. Ahí hay una cama disponible. Cualquier cosa. Si van a la página o al canal de William, también van a ver el detrás de cámara sobre cómo grabamos todo eso. Y síganle ahí, lo que no le sigue, ¿quién no le va a seguir a William Brown? Todo el mundo le sigue a William Brown. Abu mi gente. Abu, Ya mi saben, gente. Abu mi gente.